la palabra, él nos va a decir en cuál no. Gracias. Sí, sí. Hola. Sí. Bueno, hola. Perfecto. Gracias. Realmente me estaba ahí enfrente, estaba emocionándome al ver al pequeño Rodrigo tocando las palmas y levantando las manos. Y se me venían a la mente las palabras esas de Jesús, cuando decía, no sabéis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y no sé, me emocionó en pensar cómo Dios estará recibiendo esa adoración. Pero bueno, ya metiéndonos en el tema, ya sabéis de qué tema vamos a hablar, pues lo tenéis en pantalla, ¿no? Vamos a hablar del tema del don de la profecía. Hoy vamos a continuar con la serie que llevamos ya varios domingos hablando acerca de este tema. Esto se va y se viene. Bueno, intentaremos seguir. Álvaro, perdona, yo creo que es mejor que utilices el otro. El otro, ¿no? Sí. Porque este está fallando. Está. Sí. Y de paso también, como los años no perdonan, pues no acabo. Como decía, vamos a continuar con... ¿Este tampoco? Sí. Ahora sí. Vamos a continuar con esta serie hablando de los dones del Espíritu. Y yo antes de comenzar, quisiera poner énfasis en la importancia del tema, ya que tenemos que pensar y tener en nuestra mente que los dones son herramientas que el Espíritu Santo pone y provee a la iglesia para su edificación. Vamos a utilizar mucha Biblia, os lo digo, pero no os asustéis porque todos los versículos van a ir saliendo en pantalla. Y lo que sí os pido es que me echéis una mano con esto y podáis de una manera ágil ir leyendo tal como vayan saliendo, ¿vale? Y así participamos un poco todos. Este es el bosquejo que vamos a utilizar. Vamos a tener una pequeña introducción, las diferencias entre dones y talentos, el don de la profecía en el Antiguo Testamento y la definición de la revelación progresiva. Y después, el don de profecía en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a empezar con las diferencias entre el don y los talentos. ¿Puedes dar? Creo que... no, es correcto. El versículo anterior. Sí, podés leerlo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo final del poder que el Espíritu Santo nos iba a otorgar? ¿Qué piensas? Exactamente, ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto tiene que ver con el hecho de proclamar, de anunciar y declarar la obra y el propósito por el que Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, un ser perfecto y sin pecado, fue muerto en una cruz, ocupando mi lugar y tu lugar si realmente tú has puesto tu confianza en Él. Por eso quiero que recordáramos, que retuviéramos en nuestra mente la palabra proclamar, porque está muy relacionada con el don de la profecía. Antes de entrar directamente en el tema, quisiera hacer una diferenciación entre los dos conceptos, como decía antes, de dones y talentos. En el origen, los dones provienen directamente del Espíritu Santo en el momento de la conversión. El talento, yo no lo veo.
¿Alguien puede leerlo? Son habilidades innatas o heredadas, genéticas naturales, que se poseen desde el nacimiento físico. El receptor, que alguien lo lea, por favor. Los dones los poseen solo los creyentes, cristianos que han nacido de nuevo. Talentos, los que poseen todas las personas, creyentes y no creyentes por igual. El propósito. Dones sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, la evangelización y la gloria de Dios. Talentos pueden usarse para el beneficio personal, el trabajo, el entretenimiento o incluso para fines egoístas. También pueden ser usados para Dios, pero su propósito inherente es más general. Sí. La naturaleza. Dones son sobrenaturales y divinamente otorgados. Talentos son naturales y parte de la creación de Dios. ¿Sí? La base bíblica. Dones mencionados en pasajes como 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Talentos referenciados en la parábola de los talentos en Mateo 25, donde se enseña sobre la mayordomía de las capacidades dadas por Dios. ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuándo lo recibimos? Dones en el nuevo nacimiento. Talentos en el nacimiento físico. Perfecto, muchas gracias. Con esto queremos hacer una diferencia clara entre dones y talentos para saber que cuando hablamos de dones estamos hablando de algo que hemos recibido de parte de Dios de forma gratuita. Y vamos a entrar ya en el tema del don de la profecía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta era un hombre o una mujer llamado por Dios para comunicar sus palabras a su pueblo, dado que Israel no podía soportar y escuchar la voz del Señor de forma directa. ¿Alguien puede ver? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Dios estableció el oficio profético como una respuesta a la solicitud que el pueblo había hecho, de que lo que Dios quisiera compartir con su pueblo llegase a través de un mediador humano. Dice el siguiente versículo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Como tal, mientras los profetas del Antiguo Testamento tenían también funciones secundarias como la intercesión, su función principal era actuar como portavoces en nombre del Señor. Este papel está bien ilustrado también en la relación entre Aarón y Moisés. Si recordáis que Moisés hablaba con Aarón y Aarón era quien iba a hablar con el faraón. No hablaba directamente Moisés con el faraón. Además de ser actos comunicativos, las profecías genuinas del Antiguo Testamento siempre tienen una autoridad divina. Los que profetizaron lo hicieron mediante el poder del Espíritu de Dios, como nos dice Segunda de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos dice que ellos hablaron las mismas palabras que Dios había puesto en sus bocas. Como resultado, las profecías genuinas no eran meras palabras humanas, sino las mismas palabras de Dios. Es por esto que los profetas con frecuencia comenzaban sus discursos con declaraciones como: así ha dicho el Señor. Además, debido a que
la verdadera profecía del Antiguo Testamento se refería a la comunicación entre la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y entonces se esperaba que aquellos que recibieran ese mensaje los recibiesen con reverencia y con confianza. Y el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con este tema y muchas veces se negaron a prestar atención a lo que Dios les decía. Y negarse a prestar esa atención a las palabras de los profetas equivaldría a despreciar las palabras del propio Dios. Por lo tanto, aquellos que no prestaron atención a los profetas estaban sujetos al juicio divino. Esto me hace abrir un paréntesis. Cuando nosotros no damos la reverencia necesaria a la palabra de Dios, realmente no es que se la estemos dando a la palabra de Dios, se la estamos dando al Dios de la palabra. O sea, imagínate que Marcos me manda una carta por correo. Yo la recibo en mi buzón y la cojo y parto la carta por la mitad y la tiro. ¿A quién estoy despreciando realmente? A Marcos. La carta al fin y al cabo no se va a enterar. Entonces quiero hacer un énfasis en este tema. Que la palabra de Dios tenga la auténtica reverencia por parte nuestra que merecen. Cuando esto no ocurría, cuando no había ni reverencia, ni había, digamos, sometimiento a esa palabra de Dios, podían ocurrir cosas bastante duras. El siguiente versículo. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirlo. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Le costó caro el no obedecer la palabra de Dios, tanto como la propia vida, ¿no? Si bien el Antiguo Testamento considera mucho la autoridad de los verdaderos profetas, también reconoce la realidad de los profetas falsos. Fundamentalmente, el falso profeta era alguien que reclamaba la aprobación divina de sus palabras, aunque ni él ni su mensaje habían sido comisionados por Dios. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Jeremías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Algo muy serio. Las Escrituras describen también a esos falsos profetas hablando en su propia imaginación, en lugar de hacerlo por inspiración divina. Al mismo tiempo, ciertos pasajes también nos revelan que espíritus malignos, lo que vienen siendo demonios, son la fuente de las falsas profecías. Vamos a ver el siguiente versículo en Primera de Reyes. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré el espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún no lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entendemos que es Dios dándole un permiso a un demonio, a un ángel caído, para que intervenga en la vida de este rey, ¿no? Del rey Acab. Ya en el libro de Deuteronomio, Dios le había dicho a Israel cómo debían de reconocer y tratar a los falsos profetas. Por ejemplo, Israel debía rechazar a cualquier supuesto profeta que los llevara a seguir a otros dioses. Además,
Tal hombre o mujer debía de ser ejecutado por incitar a una rebelión contra el Señor. Además, Israel podía distinguir a los profetas verdaderos de los falsos mediante el cumplimiento o no cumplimiento de la profecía que habían hecho. Los profetas que resultaban ilegítimos por predicaciones erróneas también serían condenados a muerte porque habían hablado presuntuosamente en el nombre del Señor. Hasta aquí el don de profecía en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a pasar a lo que he puesto como definición de la revelación progresiva. El término revelación progresiva se refiere a la idea y enseñanza de que Dios reveló varios aspectos de su voluntad, de su naturaleza y del plan global de Dios de la humanidad, para la humanidad en diferentes periodos de tiempo que han sido denominados como dispensaciones. Hablar de las dispensaciones, eso sería para otro día, pero la idea es, desde Adán y Eva, Dios ha ido revelándose poco a poco, primero mediante los profetas, mediante la ley, de manera que la revelación que el ser humano tenía de Dios ha ido aumentando con el paso del tiempo. Como digo, esto significa que Dios se ha ido dando a conocer, tanto en su naturaleza como en su designio para la raza humana, de forma paulatina, progresiva, hasta llegar a su revelación máxima, que es Cristo mismo. ¿Podemos leer? Colosenses 15:1. El Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Juan 14:9. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La palabra verbo, que se aplica a la persona de Jesús, tiene su significado original, es palabra o discurso. Y algunos teólogos también ponen como el último discurso. Digamos, es la última expresión donde se revela toda la naturaleza de Dios y todo su plan para con el ser humano. Juan 1:1 nos dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Y Hebreo 1:1 nos dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es por ello que para nosotros Jesús es la revelación total de Dios y no hay otra revelación aparte de Él. Nosotros somos mucho más privilegiados que Abraham, que Moisés, que Jacob y otros profetas, que tenían una revelación de Dios mucho más parcial que nosotros, que por las Escrituras conocemos todo el consejo de Dios. Vamos a ver ahora el don de profecía en el Nuevo Testamento. El don espiritual de profecía aparece entre los dones del Espíritu Santo, en 2 versículos. Vamos a ver. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que os da, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La palabra griega traducida para la palabra profetizar o profecía, en ambos pasajes correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina, a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para atraer el corazón del hombre a la persona de Dios.
Algunas personas manipulan ese don de profecía pensando que es una habilidad para predecir el futuro. Si bien en las Escrituras tenemos revelación de sucesos futuros, como en el libro de Daniel o Apocalipsis. Pero el don del profeta era ante todo el don de proclamación, de anunciar, no el de predicción, de predecir. Un pastor que declara la Biblia puede ser considerado un profeta, en cuanto que está anunciando el consejo de Dios. Con la terminación del canon bíblico, el concepto profeta cambió de declarar nueva revelación a declarar la revelación completa de Dios ya había sido dada. ¿Alguien puede leerlo? Amados, por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habla de la fe que ha sido dada una sola vez a los santos. En otras palabras, la fe a la que nos aferramos ya ha sido resuelta para siempre y no necesita adicción ni perfeccionamiento que venga de revelaciones extrabíblicas. Aquí la palabra fe tiene que ver con evangelio. El evangelio que nos ha sido dado una sola vez. Y debemos de luchar, como dice ahí, ardientemente por defenderlo. Además, podemos ver la transición en el Nuevo Testamento de profeta a maestro o predicador. En 2 de Pedro 2:1 nos dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que producirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose en sí mismos destrucción repentina. ¿Veis? Habla primero de profetas y ya en el Nuevo Testamento habla de falsos maestros. Pedro indica que en la época del Antiguo Testamento habría profetas, mientras que en la iglesia va a tener maestros. El don espiritual de profecía, en el sentido de recibir nuevas revelaciones de Dios para proclamarlas a otros, cesó con la finalización del canon bíblico. Durante el tiempo en que la profecía fue un don de revelación, se usó para la edificación, exhortación y consuelo de los hombres. Dice 1 Corintios 14:3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, por el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así. El don de la profecía en este tiempo es realmente más afín a la enseñanza y sigue declarando la verdad de Dios. Yo relaciono mucho este don. Sabéis que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de perlas. Yo entiendo que Dios le da dones a pastores y maestros para extraer esas perlas que otros quizás no la tenemos. Son cosas donde el Espíritu Santo te orienta a la hora de estudiar y conocer la palabra de Dios. Lo que ha cambiado es que hoy en día la verdad de Dios ya ha sido plenamente revelada en su palabra, mientras que la iglesia primitiva todavía no había sido revelada completamente. Los cristianos debemos de ser cautelosos con aquellos que afirman tener un nuevo mensaje de parte de Dios. Debemos tener mucho cuidado con la expresión Dios me ha dicho. Ninguna declaración del hombre debe ser considerada igual o superior a la palabra de Dios escrita. Debemos aferrarnos a la palabra que Dios ya nos ha dado. Y me gustaría terminar con las 5 solas en las que se basaron los reformadores en el siglo XVI. Sola Escritura,
Amén. Solo fe, solo gracia, Solo Cristo. solo Cristo y solo a Dios la gloria. Que el Señor los bendiga.